Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en Agroradio, estamos en el 103.0 del dial de la FM. Recuerda que somos líderes de la agricultura en la provincia de Almería. Siempre te vamos a dar la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de la agencia tributaria. Tenemos al otro lado del teléfono desde Valencia a Tomás Miñana, que es socio director de Miñana Legal, Abogados y Economistas. Muy buenos días, Tomás. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en una mañana de martes, comenzando el verano, que hoy comienza el verano. Es verdad. Se ve que lo que Gracias por la invitación. Se ve que lo que hemos tenido estos días atrás no era verano, era primavera, un poquito calurosa. Muy bien. Bueno, Tomás, vamos a centrarnos en el tema que nos atañe hoy, porque venís mañana a Almería, a la Cámara de Comercio, junto con la Diputación. Vais a destacar aspectos capitales del procedimiento inspector. Vamos a hablar de la agencia tributaria y lo que nos atañe a los ciudadanos. Por ejemplo, hay cosas tan curiosas como el lenguaje. Yo me hago siempre eco de ese lenguaje de la agencia tributaria, que es como si habláramos a hablar chino, es demasiado técnico para el ciudadano de a pie. Pues la verdad es que tienes toda la razón. Y bueno, vamos en la conferencia o el taller o el seminario es el jueves día 23 a las 10 de la mañana en la Cámara de Comercio. Y precisamente vamos a tratar temas relacionados con el procedimiento inspector y de recaudación y sancionador. Y efectivamente, en cuanto al lenguaje, tienes toda la razón. Muchas veces o casi siempre es ininteligible para personas que no estén habituadas a este lenguaje, y yo creo que es un tema que la Administración Tributaria debiera de considerar, porque realmente la persona que recibe las notificaciones, o ya no puedo decir un recurso o un trámite de audiencia, algo más, diríamos, complejo, pero ya la pura notificación es algo que al empresario medio y a la persona media de la calle que no se dedica a esto, que tiene la suerte de no dedicarse a esto, pues realmente no lo entiende. Pero ya no es solo eso. Si es que ahora, como saben seguramente los empresarios, agricultores que están escuchando la emisora, los escuchantes, sabrán que reciben las notificaciones electrónicamente, por ejemplo, y las reciben pues un sábado, un domingo, a las 3 de la mañana, con lo que eso genera de intranquilidad. Es decir, coincido contigo con la apreciación que tú decías, y precisamente la ponencia es un poco para ayudar al empresario en esto. Oye, una pregunta, Tomás, ¿por qué cuando se recibe una notificación, ya sea correo electrónico, correo ordinario, nos ponemos tan nerviosos? Porque nunca son buenas noticias. Pues es una opinión la que voy a dar, ¿no? La primera es precisamente por lo que decíamos antes, de que no entendemos muy bien qué se nos está exigiendo. Es un lenguaje muy técnico y muy incisivo. Y en segundo lugar, porque siempre se nos está requiriendo o bien un pago o bien una documentación, y que normalmente al final acaba normalmente en una deuda tributaria. Es decir, que las actuaciones que inicia la agencia tributaria ya van directamente encaminadas a recaudar. Luego, otra de las cuestiones es, como ciudadanos tenemos derechos. Entonces, ¿cómo se defiende uno ante una eventual inspección domiciliaria, por ejemplo, de la agencia tributaria en el domicilio social o en tu explotación agrícola, por ejemplo? Pues
Gracias por la pregunta, y es precisamente de lo que va la conferencia del jueves va a centrarse especialmente en este hecho, ¿no? Porque la agencia tributaria hasta hace unos años, cuando se personaba en el domicilio, en la explotación de la empresa o en las oficinas, pues normalmente había avisado antes, ¿no? Avisa antes, te requiere que tengas preparado una información, pero desde hace especialmente 2 años esto ya no está siendo así. Es muy habitual que las inspecciones se inicien con la entrada y registro en el domicilio del contribuyente, entradas sorpresivas, y para ello, y allí te pueden pedir por la documentación, facturas, albaranes, entrar a la contabilidad, ver el servidor. Entonces, esto que es el infringir el derecho constitucionalmente protegido de tener un domicilio y que entren a tu casa, ahí la ley nos ampara, a pesar de las reformas que han habido últimamente, pero la ley nos ampara, y yo creo que tenemos que saber perfectamente cuáles son nuestros derechos a la hora de estas actuaciones, que digo que antes se hacían a contribuyentes que la agencia tributaria ya sabían que eran pues potencialmente defraudadores porque no sabían de requerimiento a terceros o que facturaban o que no metían facturas, pero ahora está siendo a contribuyentes normales con un perfil normal que no tienen nada, diríamos, que esconder, y son muy habituales. Claro que tenemos derechos y hay que defenderlos. Por ejemplo, y una de las cosas más importantes que trataremos es que la entrada domiciliar debe de estar autorizada por un juez, y ese auto judicial que autoriza la entrada domiciliar, y como digo, es muy habitual, esto es muy habitual y va a ser más habitual si leéis las notas de prensa recientes, va a ser mucho más habitual de lo que es ahora, que ya lo es. Pues tenemos unos derechos y tenemos que ver el auto judicial que dice y ceñirse a este auto judicial. En la conferencia daremos unos consejos prácticos al respecto. Tomás, no solo de esta entrada, sino también de, por ejemplo, las cajas de seguridad bancarias también se están, al mismo tiempo que se entra en el domicilio, se precintan las cajas de seguridad. También haremos mención a ello. Vale. Tomás, las empresas están, dirías tú, soportando una carga inasumible o muy potentes en estos últimos tiempos. Y yo pienso que si no inasumible, muy elevado. Nuestra experiencia y lo que yo veo en el despacho y de todos mis clientes, que es que el número de, ya no las obligaciones tributarias, que desde luego las hay, sabéis que está el sistema de información inmediato, que tienes que actualizar o remitir facturas cada 4 días, cada 8 días, el IVA, las retenciones, los resúmenes anuales, es una carga administrativa importante. Pero no solo es esta carga administrativa, sino es la cantidad de requerimientos que existen, comunicaciones que existen al contribuyente, de preparar facturas, de que esto no cuadra, y hemos de decir que no siempre están correctamente formulados. Es decir, que son cuestiones que claman al cielo, a veces claman al cielo. Decía yo en un reciente artículo que está bien que la agencia tributaria deba de recaudar. Al fin y al cabo tenemos que pagar pues la educación, nuestro sistema de bienestar, pero oiga, esto no está en contradicción con el tener que ahogar al contribuyente en una carga administrativa y de requerimientos extraordinaria, además con requerimientos que después la agencia tributaria no tiene la razón y muchas veces pues te tienes que ir a recurrir. Por cierto, un dato ya para terminar, Tomás, si me equivoco me corriges, la gente tiene que recurrir porque creo que el 50% de las veces se falla a favor del contribuyente. Efectivamente. Esto es precisamente
uno de los elementos nocivos del sistema. Es decir, observamos, por ejemplo, voy a poner una inspección, ¿no? Observamos que en inspecciones que finaliza la inspección con un acta en disconformidad, es decir, que no estás de acuerdo en lo que dice la agencia tributaria, a veces es palpario de que realmente la agencia tributaria, por decirlo en palabras llanas, no tiene la razón o no ha desarrollado correctamente el procedimiento. Pero el contribuyente ha podido estar 18 meses o 27 meses sufriendo una inspección, yendo a la comparecencia con su obligado tributario en representación, preparando mucha información, después recurre otros 2 o 3 años dentro de este procedimiento de revisión y al final el Tribunal Económico Administrativo está resolviendo más de la mitad de las reclamaciones en favor del contribuyente. Y el Tribunal Económico Administrativo no es un tribunal de jueces, es un tribunal voy a decir palabras llanas, de inspectores de Hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Hemos sufrido 3-4 años más el procedimiento inspector para después que el propio Ministerio de Hacienda dé la razón al contribuyente en más de la mitad de los casos, sin ir a los tribunales de justicia. Esto a mí me parece que debiéramos todos reconsiderarlo. Tanto sufrimiento para el contribuyente, para el empresario, para que después más de la mitad de las actas sean revocadas por la propia inspección, por decir así. No, la propia inspección no, pero por los propios órganos de revisión económico-administrativos. Pues es necesario todo esto. Tomás Miñana, socio director de Miñana Beltrán, economistas y abogados, que por cierto tenéis aquí un despacho en El Ejido, que antes no lo he comentado, en Valencia y El Ejido. Sí. Te agradecemos mucho que nos hayas arrojado luz sobre el tema que nos atañe y espero que esta ponencia que tenéis el jueves, me habéis comentado, vaya todo lo bien que merecéis, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Pues ya que saben, tengáis muy buen día. Gracias. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información que ha acontecido en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido André Musnoy, al micrófono que te habla José Antonio Escobosa Llobregat. 1 hora y estamos de vuelta. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.